Infarto en la supercarretera Durango-Mazatlán. La madrugada del 3 de octubre agarró la sierra con un frío seco que cala distinto. No es viento helado, es otra cosa, aire que viene de arriba y cae a plomo, como si los túneles y los puentes estuvieran respirando por su cuenta. A esa hora la autopista Durango-Mazatlán suena hueca, sin coros de grillos, sin perros, sin radios a todo volumen. Solo motores que pasan con prudencia. Y luces, claro, blancas, amarillas, intermitentes. Un trazo luminoso que se parte en cada curva del espinazo del diablo y vuelve a pegarse enseguida. Javier Lerma Espinosa, chofer de Chihuahua, venía bajando con caja refrigerada rumbo al puerto. No estaba corriendo, no le urgía bajar, pero en el kilómetro 155 algo le punzó el pecho. Primero un ardor, luego un jalón que le paró el respiradero. Él alcanzó a orillarse a la derecha, pegadito a la línea, encendió intermitentes y todavía tuvo cabeza para marcar al 074. Dicen que habló claro, que dijo su nombre, el punto aproximado, que venía solo, que se veía bien, le comentaría después uno de los que escucharon la grabación. Se le quebró la voz al final, pero se le oía firme. No gritó auxilio, pidió que llegaran. La caja seguía trabajando. Los compresores de un refrigerado no tienen compasión. Tiran aire a la temperatura que les pidas. Y ese soplo, a esa hora, se confunde con la intemperie de la sierra. El tracto se quedó vibrando parejo, en neutral, con el freno de estacionamiento metido. Y Javier, con la camisa pegada a la piel, entre el volante y el asiento, contando los segundos con la quijada apretada, sintiendo la espalda húmeda por un sudor raro, pegajoso. Pensó, lo sabrían después por lo que contó el primer paramédico, que era un apretón pasajero, que ahorita se le quitaba, que a lo mejor le cayó mal el café de la caseta. Se agarró el brazo izquierdo porque la punzada ya no era punzada sino un peso, y así esperó. A los pocos minutos apareció la primera patrulla. Frenaron atrás, con códigos apagados para no deslumbrar en la curva. El oficial se acercó con lámpara a la altura de la defensa y notó lo mínimo: el temblor chiquito de los limpiaparabrisas tratando de barrer un rocío que no existía. Tocó la puerta. No hubo respuesta. La abrió. Javier estaba consciente, respirando corto. Alcanzó a decir: «¿Me truena aquí?». Se señaló el centro del pecho y cerró los ojos un segundo, como para no marearse. El paramédico de Capufe llegó enseguida. Venía ya en camino por el reporte. Revisaron signos, decidieron bajarlo con cuidado. El tiempo, en medio de la sierra, es un animal caprichoso. Se encoge cuando hace falta y se alarga cuando duele. Aquella madrugada se alargó para él, y aunque lo atendieron ahí mismo, con lo que traían, el corazón ya había tomado su decisión. Murió en el sitio, sin escándalo, como si la autopista se lo hubiera tragado con una bocanada silenciosa. Hasta ahí, si uno lo cuenta seco, es un fallecimiento por causas naturales. Triste, sí. Común, también. Un infarto más en una ruta que ha visto de todo. Pero las leyendas no nacen del parte oficial, sino de lo que se queda suelto después. Y aquí quedaron varias cosas flotando. Primero, la temperatura. Varios operadores que pasaron durante el cierre parcial sintieron, al rebasar el punto, un frío que no correspondía a la hora. Hacía fresco, pero ahí era otra cosa. Se me heló el cachete por dentro, dijo un compañero al que entrevisté 6 días después en una fonda de canoas. Se rió cuando dijo, pero la risa sonó a defensa. Es que no hay cómo explicarlo. Era una ráfaga adentro de la cabina, no afuera. Segundo, la radio. Hubo interferencia, no la típica estática, sino un silencio con huecos, como si alguien apretara y soltara el botón de voz sin hablar. Puros cortes limpios, me describió el paramédico. Se oían 3 clics, luego nada, luego otros 2, luego un suspiro. Y de nuevo los clics dijeron que eran problemas de la troncal.
Tal vez. Pero en los grupos de WhatsApp quedó memorizado como el Morse de las curvas. Y a partir de esa noche, cuando alguien escucha 3 pausas seguidas y 2 cortas en la frecuencia, inmediatamente baja a 40, quita música y prende la luz interior. No es reglamento, es un reflejo. Tercero, el olor. No había nada derramado, ni diésel, ni anticongelante, ni plástico quemado. Y sin embargo, quedó en la banqueta un tufillo dulce, como de fruta guardada demasiado tiempo. «Huele a mango pasado», dijo una señora que vende café en un punto de auxilio. Lo curioso es que la caja de Javier no traía fruta, bajaba mariscos. La gente, ya ve, amarra cabos donde puede. «Era el olor del último aliento», soltó alguien, y ya no hubo forma de regresar esa frase a su sitio. Yo no estuve esa madrugada, llegué después, por trabajo. Me tocó grabar testimonios, medir tiempos de respuesta, tomar fotos de señalamientos, revisar la bitácora del cierre. Lo normal en estos casos, armar con datos lo que pronto se vuelve cuento. Y sin embargo, cada vez que me paré en el kilómetro exacto, sentí en la ropa el mismo frío sin viento. Yo uso chamarra gruesa en la sierra, soy friolento desde joven. Pero esa mañana la chamarra no sirvió de mucho. El aire se pegó por dentro, a la camiseta, y fue como traer hielo entre el pecho y la espalda. Lo digo sin ganas de adornar. Se siente distinto. Un frío organizado, si se vale la expresión, como si viniera de un aparato, como el que suelta una caja refrigerada. Llamé a 2 grúas que trabajaron esa noche. Quise saber si a ellos les pareció extraño algo. El primero fue práctico. Nosotros a lo nuestro. Asegurar, remolcar, sacar. Sí se sentía más fresco, pero eso siempre. Ahí pega la sombra. De lo otro, no sé. El segundo se tomó un silencio antes de responder. Dijo, se oyó un golpe adentro de la caja. Uno nada más. Yo pensé que traía algo suelto. Toqué la puerta y se me heló la mano. Ni abrimos. Obvio le pregunté si pudo haber sido el compresor apagándose. Tal vez, concedió. Pero el golpe fue como, ya ve cuando cae un costal, no más que más macizo. Lo de la caja que sigue fría se volvió hilo conductor. Una semana después, a las 2 de la mañana, un operador reportó que, al agarrar esa misma curva, vio un tracto blanco con caja blanca orillado con intermitentes. Redujo, bajó la marcha, preparó la vuelta larga y cuando terminó de salir del radio de la curva, el tracto ya no estaba. No se desvaneció. Simplemente, en el tiempo normal que le tomó cambiar velocidad y enderezar, el camión dejó de ocupar el espacio que ocupaba. ¿Se pudo esconder detrás de la curva? No, no había zona de acotamiento suficiente. ¿Se pudo ir? Tampoco. No lo rebasó nadie más. No había sitio para incorporarse sin que lo vieran. Ese operador no cree en fantasmas. Pero, desde entonces, cuando cruza el 155, apaga la calefacción de cabina para que no se confunda la sangre. Otro detalle que corre de voz en voz. Las luces de cabina que titilan al entrar al túnel siguiente. A mí me pasó. No fue un parpadeo eléctrico frecuente, fue un titileo educado, casi como si alguien tocara el interruptor con 2 dedos, con cuidado, sin tanta prisa. Lo conté y se rieron. Luego me dijeron que a 2 compañeros les pasó igual, y que a uno el Bluetooth del estéreo se desconectó como si la otra persona colgara. Esas son pequeñas cosas, sí. Sobran explicaciones técnicas, variación de voltaje, humedad, tuercas flojas. No discuto. Pero en autopista, de madrugada, el cerebro negocia con lo que hay, y si varias pequeñas rarezas se amontonan en el mismo punto, el cuerpo decide por su cuenta, se eriza, hace pausa, mira los espejos más de la cuenta. La historia de Javier corre ahora mezclada con advertencias. Si te pica el pecho, detente, dice uno. Si escuchas los clics en la radio, responde sigo y baja a 60, aconseja otro.
No pases chupando hielo, te engaña la garganta, remata un tercero. Consejos sensatos, es verdad. Detrás, sin embargo, late otro mensaje que nadie pronuncia fuerte. No frenes justo ahí. ¿Por qué? Porque el frío te gana. Porque la caja, la real o la que se aparece, saca aire que no se va. Porque si te detienes exacto en ese pedazo, se te trepa un cansancio que no has ganado. Así lo dicen, con esa claridad borrosa con la que se transmiten los datos que no entran en la bitácora. Los paramédicos, que suelen tener los pies en el suelo, también hablan bajito cuando recuerdan esa noche. Le alcanzamos a tomar la mano, me dijo uno. Estaba tibia. El resto no. ¿Cómo que el resto no? El aire en la cabina estaba frío de una manera rara. No es que estuviera helando afuera, adentro estaba peor. Se sentía pareja la heladez, como si la caja hubiera empujado su clima hacia la cabina. ¿Eso pasa? Sí, si hay filtraciones o si la puerta trasera está abierta, pero la puerta de la caja estaba cerrada, sellos intactos. Ahí quedó otra grieta de la historia. No faltó quien le diera una vuelta mística. Que si el puerto jala a los que no están listos, que si el espinazo cobra peaje aunque pagues con TAC, que si las cajas con frío prenden almas. Yo prefiero no cruzar esa línea. En la carretera, las supersticiones son herramientas para la memoria. Sirven para que la gente se acuerde de bajar la velocidad, de hidratarse, de no confiarse con el cansancio. Si un cuento te obliga a cuidar tu propio corazón, bienvenido sea el cuento. Lo que no quita que el punto exista, porque existe. Se nota en la forma en que todos, sin ponerse de acuerdo, toman aire antes de nombrarlo. El origen de la leyenda se consolidó la noche del novenario. Varios compas bajaron por la ruta, por cariño y por costumbre. Llevaban veladoras y un listón blanco. No hicieron escándalo. Dejaron la luz chiquita en una piedra y amarraron el listón en un poste sin nombre. Un operador que se quedó más rato jura que la llama se movía contra el viento. ¿Cuál viento?, le pregunté. Exacto, dijo, y encogió los hombros. Otro, más serio, me platicó que, al subirse de nuevo al tracto, lo recibió una bocanada de aire como de cámara fría. Me colgué la chamarra y manejé con la ventana a media asta hasta la caseta. Nomás así se me quitó el hormigueo en los brazos. No sé si esa noche la autopista respondió. Lo que sí sé es que, desde entonces, se repite un pequeño ritual. Al ver la señal de kilómetro 155, algunos apagan la música, otros pasan el dedo por el rosario del retrovisor y hay quienes, con manos de diésel, se tocan el pecho como midiendo la presión. Nadie lo hace muy evidente, nadie se quiere ver miedoso, y sin embargo, todos cargan la escena como quien guarda una foto doblada en la cartera, pegada, útil, triste. ¿Es peligroso el punto? Como cualquier curva de la sierra, mucho si te confías, menos si la respetas. Lo raro de ese tramo no está en el asfalto sino en el clima interior que provoca. Llamémosle sugestión, electricidad ambiental, coincidencia de corrientes. Llamémosle la caja que todavía sopla. Si vas de madrugada, lo vas a sentir. No hace falta que lo creas. El aire por sí solo te dará su versión. A mí me cambió la manera de manejarlo. Dejé de pensar en el kilómetro como un lugar y lo empecé a ver como un tiempo. Si voy con prisa, ahí no. Si vengo soñoliento, ahí no. Si la radio hace clics, 3 largos, 2 cortos. Bajo a 50 y cuento en voz baja hasta 8. Ya sé, suenan manías. Prefiero llamarles anclas. Cosas que te devuelven el cuerpo al asiento cuando el miedo quiere sacarte. Y si, por alguna razón, tengo que detenerme justo en esa longitud, hago algo sencillo que me enseñó un veterano. Apago la caja, abro la puerta 2 dedos, respiro por la nariz y hablo en voz alta, como si alguien me escuchara. Voy a seguir. Dame chance. Javier no alcanzó a seguir. Su historia no necesita adornos. Lo que la rodea se los pone solo. Si vas a bajar por la Durango-Mazatlán de noche, no te estoy diciendo que te vas a topar con un camión fantasma.
Te estoy diciendo que, a veces, el frío llega desde adentro, como si la cabina, por unos segundos, dejara de ser tuya. Y que en esa franja, estrecha y concreta, conviene recordar algo básico. El corazón también se cansa. Escúchalo a tiempo. Si te pide un minuto, dáselo antes de que te lo cobre la sierra. Porque leyendas hay muchas en esa autopista, curvas que muerden, túneles que cambian de eco, sombras que se quedan atrás del acotamiento. Esta, la del infarto en el 155, no asusta por lo que se ve, sino por lo que se siente. Una heladez que no debería estar ahí y sin embargo está. Tal vez sea el recuerdo del compresor que no quiso apagarse. Tal vez sea la memoria de una llamada que pidió ayuda sin dramatismos. O tal vez solo sea un recordatorio, puesto en el lugar exacto, para que los vivos pasemos con respeto. Yo, por lo pronto, cuando me preguntan si ahí espantan, digo lo que aprendí esa madrugada tardía en que el aire me atravesó la chamarra. Espanta el olvido. No olvides bajar la marcha. No olvides beber agua. No olvides que el cuerpo manda señales. Y si la radio hace los clics, aunque te rías después de ti mismo, contesta en voz baja, nada más por si acaso. Sigo, todo en orden, y pasa, con calma, con las manos firmes, con los ojos abiertos. La sierra te oye, y, esa noche, te deja ir. Riesgo mortal en la México-Puebla. La cámara abre con la madrugada todavía pegada al monte. Se ven los pinos de Río Frío doblándose con el aire helado y al fondo luces azuladas que parpadean sin ritmo. Avanzo por el acotamiento con el chaleco reflejante chasqueando contra mi pecho. El piso está húmedo, la niebla baja a retazos. No hay música, no hay narración elegante. Solo los frenos de un camión que se quejan en la lejanía y el golpeteo fino del granizo viejo en la lámina. Kilómetro 61, justo antes de que el bosque se apriete y la autopista se vuelva un pasillo. Ahí quedó el tráiler, de lado, mordiendo los 3 carriles a Puebla, con la cabina como una lata torcida. La grúa de Capufe echa marcha atrás, prueba el ángulo, vuelve a intentarlo. La Guardia Nacional hace señas con lámparas rojas para que los carros reduzcan. Los que alcanzan a ver la escena pegan los ojos, instinto puro, y vuelven a enderezar el volante con esa culpa pequeña de quien mira lo que no debería. No voy a adornar lo que pasó. El operador se quedó prensado. No tuvo tiempo, ni para una llamada, ni para un «aquí sigo». Cuando llegamos, ya todo olía a aceite quemado y a metal caliente, ese tufo que se queda en la garganta por horas. Los federales indican el desvío hacia Chalco, dan palmaditas al aire para apurar a los curiosos. Alguien dice, una oración por el compa, y la frase se queda flotando encima del humo. Mientras grabo los detalles, el rastro de fricción en el asfalto, los trozos de calavera del camión desparramados, los números fluorescentes de la guardia pintados rápido en el piso. Me doy cuenta de algo que no estaba en cuadro y sin embargo pesa. No sé decirlo bonito. Hay un silencio raro aquí. No silencio de madrugada. Ese trae grillos y perros lejanos. Este es otro. Como si el sonido se quedara atorado entre los pinos. Por favor, retírese a la orilla, me pide un agente. Me hago atrás unos pasos. La cámara capta el movimiento de la lona negra. Nadie mira directo. En la orilla, detrás del talud, un puñado de traileros ha estacionado. Se pasan el café en vasos de unicel. Hablan quedito, como si el bosque oyera. Uno de ellos, chaparro, chamarra de mezclilla y manos que no paran de frotarse, me mira la cámara y le hace una seña a otro. ¿A poco también te contaron?, me pregunta. No respondo. Él mismo se contesta. Del aviso. El que no viene por radio, sino acá. Y se toca el pecho, luego la nuca. No entiendo. O quizás sí, pero prefiero que lo diga con sus palabras. Me acerco. El aliento de todos sale en nubecitas finas.
No te rías, interviene otro, más grande, bigote recortado. Pero hay noches, sobre todo cuando baja esa bruma que parece polvo, que aquí te dicen que te hagas a la derecha, no por altavoz, no por el copiloto. Te lo dicen bien claro como si alguien te hablara pegadito. A la orilla, al arbolado. Y si no obedeces, sientes que el camión se te jala, como una mano. Yo sigo grabando, no para convertirlo en una historia de fogata, sino porque lo he oído antes en tramos distintos, en La Rumorosa, en la bajada hacia Esperanza, en algún puente, sin nombre en Veracruz. Siempre aparece un haste a la orilla, como si la autopista tuviera guardianes cansados que avisan de manera brusca, no muy amables, pero efectivos. Aquí, en el 61, el aviso parece tener dueño. ¿A quién escucharon primero?, pregunto. El chaparro señala hacia la cabina destrozada, no por morbo, más bien por respeto. Dicen que al que se quedó aquí en invierno, no este, uno de hace años, venía solo, cargado de lámina. Se abrió un poco para esquivar algo y el remolque lo empujó. No alcanzaron a sacarlo. Se le quedó la voz en la vía. Explica. Y desde entonces, cuando hay clima raro, te empuja a que te orilles. A veces te salva, a veces no. Me gustaría decir que esto suena exagerado, que es la manera en que la carretera se inventa santos. Pero recuerdo mi propia ruta unas madrugadas atrás. Esa misma impresión, el parabrisas empañado por dentro, como si alguien respirara muy cerca, un murmullo corto que parecía una instrucción. No lo quiero bautizar como fantasma. Me basta con lo concreto, un mensaje que uno siente y que luego recuerda, con el volante en las manos, en el único segundo que de verdad cuenta. Un paramédico se nos acerca y pide espacio para que pase la camilla vacía. Ya se sabe que está vacía, pero igual abre paso. Los traileros bajan la vista. Se oye solo el tic-tic del enfriamiento del motor retorcido. ¿Vieron algo antes?, le pregunto al paramédico. Neblina, de esa chiquita, engaña, dice. Y un olor, como a agua vieja, ¿no lo siente? Lo siento. Es como cuando abres una bodega cerrada por años. Revuelve el estómago sin motivo. Apago la cámara un momento para anotar. Mis dedos, entumidos, escriben torcido. 61, Río Frío, aviso al oído. Levanto la vista y el bosque parece moverse, pero no es el bosque. Es la bruma corriendo entre troncos. Hay algo hipnótico en ese movimiento, como si el paisaje respirara. No hay nada místico en que un pinar respire. El vapor sube, se enfría, baja otra vez. Aún así, el cuerpo reacciona como reacciona. La piel de gallina, las ganas de hablar bajito, el impulso de no darle la espalda a la línea de árboles. La radio de uno de los federales empieza a meter ruido, pero no es el ruido normal. No es ese crujido con voz lejana. Es un golpeteo rítmico, seco, como si alguien diera con los nudillos sobre la carcasa. El agente le pega una sacudida, se corta el sonido y regresa el reporte de tránsito. Desvío por Chalco, flujo lento, tramo asegurado. El profesionalismo regresa, el mundo vuelve a sus ejes. Llega un grullero que yo ya conozco de otros levantamientos. Le dicen el güero, aunque de güero no tiene nada. Me saluda con la barbilla y me pregunta si voy a transmitir en vivo. Le digo que no, que primero voy a escuchar. Se ríe. Escucha, pero no te quedes pegado al borde, advierte. Le hago caso. No por miedo exagerado, sino porque uno aprende a respetar las orillas de la carretera como respeta el filo de un cuchillo. Mientras la grúa acomoda el arnés y el cabrestante comienza su quejido largo, la autopista toma esa pausa rara donde no entra ni sale nadie. Es como si se hubiera detenido el tránsito del mundo. Aprovecho para grabar una toma abierta. Pinos, niebla, el tráiler torcido, la línea amarilla que se pierde a 200 metros, unas bolsas de plástico girando sobre sí mismas. En esa quietud se cuela un pensamiento que me da pena confesar.
¿Y si aquí no hay leyenda alguna, solo decisiones de segundos mal tomados? ¿Y si la voz al oído es el cerebro tratando de corregirse a sí mismo en tiempo real? No alcanzo a terminar la idea. Se escucha un soplido justo detrás de mí. Vuelvo la cámara por puro reflejo. Nada, ni una persona, ni un animal. Solo una franja de aire frío que me recorre desde la nuca hasta la espalda baja. Me pongo tenso, respiro, me obligo a mirar de frente. No es momento de correr. Además, ¿a dónde? Un trailero de los que estaban en la orilla se acerca con un termo y me lo ofrece. Para el susto. Bromea sin broma. Tomo un trago. Sabe a café de termo, metálico, dulce de más. Le pregunto cómo lo cuenta en casa, si es que lo cuenta. No lo cuento, responde. Nomás cambio de carril antes. 2 postes antes del 61. Mire. Y me enseña con el dedo una marca en la barda metálica, una raya de pintura vieja, casi borrada, que solo vería quien pasa aquí cada semana. De ahí para acá, despacito. Y si te hablan, no te hagas el valiente. Te haces a la orilla, dejas que pase lo que tenga que pasar, enderezas y te sigues. No pasa nada. O sí, pero menos. Los de Capufe logran girar el remolque, la estructura por fin cede, el peso encuentra su nuevo centro. Todos exhalan sin darse cuenta de que lo estaban conteniendo. Una patrulla avanza despacio y abre un carril entre conos. Los coches amontonados en la rampa, a la altura del retorno por Chalco, comienzan a gotear hacia adelante. Vuelve el ruido del mundo. Claxon impaciente, reggaetón con bajos muy marcados, motores que suben de vueltas. La normalidad se recompone con rapidez, como un charco al que le cae una piedra y luego se alisa. Pienso en el título del video mientras camino de regreso a mi camioneta. No quiero que suene grandilocuente, quiero que diga lo justo. Riesgo mortal en la México-Puebla. Ese es el gancho, sí, pero también es la verdad simple. Aquí cualquiera puede equivocarse por un parpadeo. Aquí cualquier detalle pesa. El vaso de café, la llovizna, el camión de adelante que frenó medio segundo antes. Y, para quien cree o para quien no, ese aviso que a algunos les llega clarito. Antes de subir, miro de reojo hacia el monte. Hay un claro angosto donde los troncos se separan y dejan ver una mancha más oscura. Puedo jurar que hace un minuto no estaba. Puede ser un hueco en la niebla, puede ser un ojo abierto. Uno aprende a no jurar nada en la madrugada. Enciendo la camioneta y, por costumbre, prendo el radio. Suena estática. Una voz se pierde en el ruido. Bajo el volumen. No necesito más. Conduzco con calma hacia el retorno para tomar la desviación y de ahí volver a incorporarme kilómetros adelante. La autopista, a esta hora, parece otro país. Lechosa, silenciosa, con los anuncios reflectando apenas. Río frío, café de olla, quesadillas. De pronto, el parabrisas se empaña de dentro. No puede ser, condensación tan rápido. Paso la mano y la humedad se transfiere a mi palma con una tibieza que no viene de mí. Me río por lo bajo, por nervio, por respeto. A la orilla, digo en voz alta, como si le hablara a un copiloto invisible. Hago el movimiento, ligero, nada brusco. El volante obedece. La camioneta se alinea unos centímetros más hacia el acotamiento. En ese preciso instante, un coche sin luces adelantándose a ciegas se atraviesa por mi carril y se pierde hacia adelante. No hubo accidente. No hubo nada que contar después con dramatismo barato. Solo una maniobra pequeña. Una que quizás no habría hecho si me hubiera creído valiente. Me detengo un minuto a respirar. Huele a pino húmedo y a diésel. Siento la lengua pastosa del café de termo, el cuerpo todavía alerta, el pulso sin prisa pero en guardia. La cámara descansa en el asiento de al lado. No quiero encenderla. Algunas cosas, aunque sean el corazón del canal, merecen quedarse sin imagen, al menos por hoy. Retomo la marcha.
Kilómetros adelante, la autopista ya es otra vez la autopista de siempre. Vuelven los anuncios de Puebla, los camiones de pasaje, los tráileres de doble remolque que parecen trenes sin rieles. Me viene un pensamiento testarudo. ¿Y si la famosa leyenda del 61 nació de esto, de una cadena de pequeños avisos que coincidieron con segundos críticos? ¿Y si el operador que se quedó aquí dejó, además de su historia, un hábito que otros aprendimos a la mala? Hacer caso a la señal más mínima, incluso a la que no sabemos de dónde viene. Cierro con una advertencia que no pretende asustar a nadie. Pretende, más bien, dejar constancia. Si alguna noche cruzas la México-Puebla y el monte se te pega a las ventanas, como si quisiera ver quién manejaba, si sientes la presión en la nuca y no encuentras de dónde, si de pronto te nace hacerte a la orilla sin que haya razón aparente, hazlo. Tal vez sea tu propio instinto corrigiéndote, tal vez sea el eco de alguien que no alcanzó a frenar. No hace falta creer en fantasmas para obedecer, basta creer en la carretera, y la carretera, cuando quiere, te habla sin micrófono. Afuera ya afloja el frío. La luz se estira por encima del bosque y corta la niebla como tela. En el retrovisor se queda el kilómetro 61, pequeño y serio, con sus pinos inclinándose como si saludaran. No prometo volver pronto a grabar aquí, prometo otra cosa. Cada que cruce, bajar una raya de velocidad sin necesidad de que nadie me diga nada, porque hay tramos que no te perdonan un parpadeo y voces, reales o no, que se ganaron el derecho de ser escuchadas. Aquí, antes de Río Frío, lo aprendí sin necesidad de adornos, con la cabina torcida todavía en la mente y el aviso clarito sonándome por dentro. A la orilla, y luego sigues, prensado en la México-Tuxpan. El video comienza con la cámara fija, sin música, solo el rumor del viento entre pasto alto. A un lado de la autopista México-Tuxpan, tramo Poza Rica-Tihuatlán, la banqueta no existe. Hay barranca, piedra suelta, una línea de maleza que chasquea como si alguien caminara escondido. Es de noche. Las luces de los coches pasan de golpe y se pierden igual de rápido. En el borde del cuadro se ve una cruz hecha con 2 varillas y un listón descolorido. Parece poca cosa, pero ese pedazo de fierro clavado en tierra blanda carga con la historia de una voz que llamó por ayuda y que, dicen, no ha dejado de llamar. Todo empezó el 29 de agosto, cerca de las 10 de la noche. Jornaleros de la comunidad de Nuevo Progreso recuerdan que hubo calor pesado durante el día, de ese que pega hasta que uno se siente pegajoso detrás del cuello. A esa hora, ya con algo de brisa, un tractocamión se salió del asfalto y terminó de lado, medio oculto por los matorrales. El operador se llamaba Ernesto, 40 y tantos, padre de 2, de esos que coleccionan figuritas de santos en el tablero y un rosario colgando del freno de mano. Llevaba la ruta dominada, o eso dicen los compañeros. Conocía las curvas, sabía dónde rebasar y dónde mejor bajarle tantito. Los primeros en ver el tráiler no fueron los de Capufe ni la Guardia Nacional. Fue un taxista de Poza Rica que al pasar notó algo raro. No humo, no fuego. Otra cosa, un parpadeo en el monte, como si estuviera prendiendo y apagando una lámpara allá adentro. Frenó unos metros más adelante y se echó en reversa con las intermitentes. Llamó al 911 y se acercó, con cautela, porque el terraplén engulle fácil. Lo que escuchó lo dejó frío. No un grito desesperado, ni un alarido. No, eran palabras cortas, ahogadas, como las que dice uno cuando intenta sacar aire con la costilla apretada. Ayuda, aquí. El taxista juró que lo escuchó clarito, con el nombre, Ernesto. ¿Cómo carajos sabría el monte el nombre del operador? Él mismo se lo preguntó de regreso al coche, temblando tan feo que tardó en atinar la llave. Cuando llegaron los de rescate,
La situación estaba dura. El tráiler había bajado del asfalto con una diagonal traicionera. Se clavó la punta en barro húmedo y la cabina quedó de lado, metida entre el tronco de un guásima y una piedra plana como mesa. Ernesto quedó prensado entre el volante torcido y el asiento. Esas dos cosas que deberían cuidarte y que a veces, sin querer, te abrazan tanto que ya no te sueltan. Respondía. Movía la mano. Pidió agua. Poquita, por favor. Dicen que dijo. Uno de los paramédicos le metió la lámpara por la ventanilla rota. Vio sangre en el labio y más abajo una mancha oscura que se perdía entre la camisa y el cinturón. No había fuego, pero tampoco había espacio. El terreno complicó todo. Piedra suelta, un desnivel de esos que no filman bien hasta que alguien se resbala. Y, además, un olor. Esto lo mencionan 3 personas distintas. No era diésel ni plástico caliente. Era un olor como a naranja partida con cuchillo viejo, dulce y metálico. Viene, se va, regresa como si alguien lo trajera en los dedos y luego se los pasara por la ropa. Un bombero hizo un chiste para romper la tensión. Aquí exprimieron ponche. Nadie se rió. Siguieron trabajando con la herramienta. Se escuchaban los carros pasar, arriba, veloces, como si el mundo siguiera sin mirar hacia el barranco. Ernesto habló. Dijo que no lo dejarían dormirse. Dijo que hace una hora ya iba a pasar el retén y que mejor le bajó tantito por esa curva. Dijo que escuchó algo por el radio, una estática fea, y luego un «no te salgas» clarísimo, como si lo tuviera sentado al lado. ¿De quién?, preguntó el paramédico. Ernesto respondió con dificultad. De mí. ¿De mí? Así, chiquito, como si hubiera escuchado su propia voz adelantada unos segundos a la realidad. A veces la mente hace trucos cuando duele, todos lo sabemos. Pero hay registros. La central de la empresa, en Tihuatlán, recibió durante esa media hora 3 pings del GPS del camión con un detalle absurdo. Marcaban la ubicación correcta, sí, pero el nombre del conductor aparecía duplicado en la pantalla, como si fueran 2 unidades con la misma placa y el mismo operador. El despachador tomó una foto con su celular para tenerla de respaldo, pensando que era un error del sistema. ¿Y si no? ¿Y si era otra cosa? Tardaron, no por flojera, porque los fierros cuando se trenzan con tierra y árbol se vuelven más tercos que la voluntad. Las grúas bajaron con cuidado, luchando contra el lodo que cede y se come las botas. Un guardia nacional encendió la torreta para alumbrar y el azul rebotó en la piedra, en las hojas, en la cara pálida de Ernesto. Le medían la saturación con el aparatito del dedo. Subía y bajaba, como si la luz tuviera pulso. Entre maniobra y maniobra, alguien preguntó si escuchaban eso. No sirenas, no voces. Un golpeteo, pausado, despacito. Tac, tac, tac. Venía de la cabina. Como si con la uña alguien tocara el interior del parabrisas roto pidiendo que le contestaran. Varios lo oyeron. Varios prefirieron no decir nada, porque la cabeza pesa más cuando te sugestionas. Ernesto alcanzó a mencionar a sus hijos, a pedir que no les contaran la parte fea. Lo dijo con ese humor raro que aparece cuando uno está a la mitad de la nada y todavía debe un par de cuotas del tráiler. Se rió poquito, se ahogó en la risa y pidió que alguien apagara el radio del tablero. El paramédico volteó y vio la radio muerta, sin corriente. Nadie la había encendido desde el impacto. Aún así, rascaba aire un sonido de fondo, como cuando mueve uno el dial buscando estación. Entre la estática se formaban palabras breves que la mitad escuchó y la mitad no. Frena, no mires, regresa. Nadie quiso mirarse a los ojos mucho tiempo, por si el otro también lo había oído. Las herramientas hicieron su trabajo al fin. Los rescatistas abrieron un hueco. Alguien gritó, «¡Ya!»,
Otro respondió, «Aguanta». Levantaron sin prisa el tablero. Los metales chillaron. La piedra cedió bajo el peso de la grúa y el aire, lo juro, cambió de temperatura. De caliente pegajoso pasó a un fresco extraño, como de refri abierto en cuarto chico. El olor a naranja se fue. En ese segundo exacto, Ernesto dejó de contestar. No hubo un drama de película, ni un «no me dejen». Solo un vacío, como cuando se va la luz en toda la colonia y uno tarda en entender que ahora todo será silencio. Le tomaron el pulso. Nada. Había que sacarlo igual, con respeto, rápido, sin más público que el personal de guardia y ese viento que volvía a insistir en las hojas. ¿Dónde empieza la leyenda? No en ese minuto donde el corazón dijo basta. Empieza con lo que vino después. A los 2 días, trabajadores de mantenimiento vieron que la cruz improvisada, esa que sale en nuestro video, amaneció movida. Nadie la tocó. Se había girado apenas, apuntando hacia el asfalto, como señalando un carril. A la semana, un chofer que cruzaba de noche por la zona reportó a la central una alerta rara en su tablero. Cinturón abierto. Lo traía puesto. Lo volvió a abrochar. La alerta no se quitó. Bajita la voz, dijo que escuchó detrás del oído un consejo que no olvidó. Suelta el volante un segundo. Lo hizo. El camión corrigió solo, esquivando la sombra de un perro que nunca encontraron. El operador juró que era la voz de Ernesto. Nunca lo conoció, pero esos caminos te presentan a la gente aunque sea por el apodo en la CB. El Nesto, decían. Buen tipo, callado, no le gustaba gastar llanta de más. Hay llamadas de emergencia que quedaron registradas con chasquidos, con silencios largos, con interferencias. No es raro, pero varias tienen un detalle que nos hizo regresar con la cámara y con la piel alerta. Durante un tramo de 40 segundos, el sonido de fondo se parece a un corazón acelerado captado por micrófono barato. Boom, 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 boom. Y luego un descanso largo como cuando alguien aguanta la respiración bajo el agua. Los técnicos dicen que es compresión del audio, que al teléfono le entra viento y el algoritmo adivina latidos que no existen. Puede ser. O puede que en ese talud donde la cabina quedó apretada aún se quede guardado, como eco mal acomodado, lo último que insistió en permanecer. Fuimos de día y de noche. De día, todo se ve lógico. La curva, la inclinación, las marcas de derrape que vienen, se desvanecen y vuelven a aparecer unos metros antes del hueco en el guardrail. Uno camina y encuentra tuercas, trozos de espejo, un pedacito de mica roja que todavía brilla si le pega el sol. De noche, la cosa se compacta, la maleza parece más alta, el aire guarda humedad en las axilas. Cada coche que pasa deja un arrastre de sonido que tarda más de la cuenta en apagarse. Lo medimos con una aplicación, no confiamos en la app, confiamos en la sensación. Y esa sensación es la de estar en un lugar donde el tiempo se estira o se encoge medio centímetro. No mucho, lo suficiente para que el ya casi de un rescatista no llegue a tiempo, o para que la frase que querías decir se te quede pegada detrás de la lengua. La gente del poblado no lo cuenta con adornos, no usan palabras complicadas. Dicen, aquí espantan poquito, como quien dice, aquí hay moscos. Una señora que vende tamales en un triciclo nos dijo que, desde esa noche, su perro no cruza por ese pedazo. Llega, se sienta, tiembla y ladra al monte. No al tráiler, que ya no está, al monte. Otra persona contó que oyó una llamada débil cuando se paró a orinar. No te pares. Se rió de sí mismo mientras lo decía, porque ¿quién se cree eso en pleno 2025, con satélites tomando fotos a cada rato? Pero luego se quedó callado. Aún así, no me paré. Hay algo más, chiquito, mínimo, casi vergonzoso de contar. Cuando editamos el material original, agregamos subtítulos, limpiamos ruido, hicimos acercamientos.
En un frame, uno solo, de menos de medio segundo se ve la luz de la patrulla rebotar en el parabrisas roto y formar un reflejo que, si uno lo detiene con calma, parece una cara viendo hacia adentro de la cabina. No es una cara real, es un juego de luz. La mente busca patrones. Sí, pero el reflejo no está del lado del rescatista, ni del bombero, ni de nosotros. Está del lado del monte. Y no mira hacia afuera, como curioseando. Mira hacia adentro, igual que todos esa noche, como si cuidara, como si quisiera echar una mano y no pudiera entrar. ¿Paranormal? No lo sé. Lo que sí sé es que la historia ganó boca en boca muy rápido. En las radiobases hablaron de un «no te salgas», que se repite de repente, aunque nadie apriete el PTT. Los traileros que pasan dicen que ahí el reloj del tablero parpadea, solo 2 o 3 segundos, y luego vuelve a la hora correcta. Los que traen altarito mejor lo enderezan antes de llegar. Nadie acelera por gusto en ese punto. Nadie se queda parado si puede evitarlo. Y no por miedo a fantasmas con sábana. Aquí el miedo es más simple, a equivocarte por 1 centímetro. Volvimos hace una semana. Pusimos la cámara en tripié, nos quedamos 4 horas. Nada espectacular. Un sensontle cantó donde no veía luz. Un tráiler pasó lento y el chofer pitó 2 toques cortos, como saludo. Bajó la brisa. Olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Y de pronto, ese perfume. Naranja. No intenso, un hilo apenas. Volteamos todos, como si el olor fuera una voz que dijera, «¡Hey!». Duró lo que tarda en persignarse a alguien que no sabe si todavía cree. Luego se fue. ¿Por qué contamos esto? Porque los videos de accidentes, sin cuidado, se vuelven morbo. Y aquí no hay morbo que valga. Hay una advertencia. La carretera México-Tuxpan, en el tramo Poza Rica-Tihuatlán, da y quita. Es hermosa con neblina, es noble cuando la tomas con respeto y es brava cuando le alzas la voz. De noche no perdona despistes. El arcén se vuelve trampa con piedra floja, los árboles guardan sombra suficiente para esconder un coche completo. Y ese terraplén donde Ernesto quedó prensado, con su olor raro y su frío inesperado, parece repetir una sola idea. No te confíes. Si pasas por ahí, acomoda el asiento, endereza los santos, ajusta el cinturón 2 veces, baja tantito el volumen. Si tu radio escupe estática, no busques significado donde quizás solo hay viento. Pero si una frase simple te cruza la cabeza, suelta, vuelve, frena, no la discutas tanto. Obedece. Tal vez sea tu propio sentido común. Tal vez sea el recuerdo de alguien que ya no llega tarde a ninguna parte. No importa. Lo que importa es que llegues tú. A esa cruz de varilla le cambiaron el listón hace poco. Lo puso un muchacho que no conoció a Ernesto. Solo ha visto el video. Lo dejó nuevo, color naranja. ¿Casualidad? Claro. Siempre puede serlo. Yo, que estuve ahí, que escuché cómo el viento hace cosas raras entre la hojarasca, prefiero pensar otra cosa, que hay sitios en los que la carretera te habla con la voz de los que se quedaron, y que oírla, aunque sea tantito, aunque sea sin creer, puede marcar la diferencia entre contar la historia o convertirse en parte de ella. Así que, si alguna vez pasas de noche por el kilómetro donde el monte muerde el asfalto y el reloj del tablero titubea, hazle caso a la instrucción más sencilla del mundo. No te salgas. Y si de plano sientes que alguien susurra tu nombre, no te asustes. Respira. Mira al frente. Repite en voz baja lo que dijo Ernesto antes de irse, con una media risa y los dientes apretados. Poquita agua, y no me dejen dormirme. Que tu camión siga derecho, que tu historia no se quede prensada aquí. Y si vuelves, saluda con 2 pitiditos. Nosotros, desde la orilla, vamos a escuchar. Volcadura e incendio cerca de Copala. Yo iba de subida rumbo a Durango ese 27 de septiembre. Noche cerrada.
la sierra respirando hondo y el asfalto con ese brillo de humedad que te obliga a aflojar tantito el pie. A la altura de Copala, la autopista se vuelve caprichosa. Curva larga, barranca a un lado, pared de piedra al otro. Pasadas las 11 vi primero el resplandor, una luz naranja que no correspondía a nada. No era poblado, no era taller, no era rancho, era fuego. Y olía a diésel, a metal caliente. Uno ya conoce ese olor y por instinto baja la velocidad antes de que la mente se ponga al corriente. El radio empezó a llenarse de voces. Aguas, compas, parece que un camión se fue a la orilla. Otro contestó que alcanzaba a ver chispas. Cuando llegué al kilómetro 190 y tantos, ahí estaba. El tráiler atravesado, la cabina ladeada como barca encallada y, tirados por la orilla, los perfiles de acero que venía cargando, barras largas y pesadas, unas brillando y otras ya negras por el calor. No supe a qué hora exacta volcó. Solo sé que, cuando frené y me bajé, el mundo sonaba como una fragua, el diésel escupiendo, el viento empujando el humo, la lumbre tragándose todo. Intenté arrimarme por el lado del copiloto, medio cubriéndome la cara con la manga. La pintura de la puerta burbujeaba. El calor rebotaba como si te aventaran golpes secos. Grité algo que ni recuerdo. No tuve respuesta. Un vecino de Concordia que andaba pasando en un sedán bajito se puso a mi lado, sin pensarlo. Traía una chamarra vieja que usó de escudo. Alcanzamos a ver una mano pegada al volante, inmóvil. Los cristales de la cabina estaban cuarteados, sucios de hollín. Se veía difícil, casi imposible. No tardaron en llegar más. Luces blancas, rojas, azules. Una patrulla de la Guardia Nacional se plantó a lo ancho de la carretera y cerró el paso. Los agentes hicieron señales con lámparas, desviaron lo que pudieron a una orilla y luego ya nada. Carretera bloqueada en ambos sentidos. Un paramédico me pidió alejarme. Le dije que si podían usar mi extintor. Lo jalo del estribo y me dice, con calma rara, que eso ya no alcanza. Hay que esperar a los bomberos. Y no se pegue. Ese tanque puede reventar, asenté. Duro trago. La noche se estiró como liga. El fuego no era parejo. Había lenguas de llama que subían con hambre y otras que parecían quedarse flotando, quietas, como si el aire ahí pesara distinto. Me sorprendió eso. No lo olvidé. Un bombero de Mazatlán, cara tiznada y voz ronca, llegó con otros a los 15, 20 minutos. Colocaron conos, desenrollaron mangueras, abrieron la espuma como quien tiende una sábana sobre un cuerpo. El humo bajó, luego subió, luego giró en un remolino chico que por un momento se quedó a la altura de la cabina, inmóvil. Y sí, ya sé cómo suena, pero fue así. El humo no corría con el aire, estaba parado, como si hubiera una pared invisible. El de Concordia murmuró, «Aquí siempre pasan cosas». Lo dijo sin ganas de asustar a nadie, más como quien cumple con avisar. Contó que, años atrás, en otra volcadura cerca de ahí, a un chofer lo sacaron todavía consciente y que juró haber visto a un hombre parado en mitad de la carretera haciéndole señas con un foco amarillento. El chofer creyó que era retén, frenó y en la curva el remolque se le fue. Cuando buscaron al de la lámpara no había nadie. Y que desde entonces, en noches contadas, aparecen luces bajitas, como de taller viejo, moviéndose a ras del piso. No dije nada. Miré el reloj. A veces mirar el reloj te aterriza. Eran las 23:43. Lo recuerdo claro porque lo revisé de nuevo. 23:43. Pasaron, no sé, 5 minutos, quizá menos. Volví a checar. 23:43. Me dio un escalofrío absurdo, como de supersticioso que no soy. Lo apagué, lo prendí, y ya marcaba 23:49. Capricho del teléfono, me dije, y me guardé el bolero de pensamiento para no distraerme. Los bomberos trabajaban con una rutina que te reconcilia con el mundo. Uno manda, dos colocan, otros abren válvulas, y los chorros de agua y espuma
Caen en donde tienen que caer. La Guardia Nacional mantenía a raya a los curiosos. Un muchacho con sudadera preguntó si había sobreviviente. Un agente le negó con la cabeza, breve, sin dar más. ¿Quién era?, insistió el muchacho. Nadie respondió. Se corre la voz de esas cosas cuando toca, no antes. El acero, calentado a lo bruto, empezó a cantar. Quien ha oído un tráiler torcerse en llamas sabe a qué me refiero. Una queja larga, metálica, que baja y sube como si alguien la jalara desde adentro. El bombero que dirigía la maniobra alzó la mano, detuvo un momento el chorro principal y pidió silencio. Todos nos quedamos mudos. En ese silencio, entre el repiqueteo del agua y el chasquido de la lumbre, se escuchó como si algo golpeara desde la cabina. Un toque, luego otro, luego dos seguidos, como tac, 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 tac. El de Concordia me miró de reojo. Yo tragué saliva. Puede ser el metal trabajando, dijo el bombero, como hablándose a sí mismo. Y siguieron. No sé en qué minuto exacto el fuego se dio. Se fue encogiendo, agarrado todavía de los rincones como gato, hasta que quedó una línea baja y necia que lamía el borde del motor. La espuma hizo lo suyo y la apagó también. Entonces se vio con claridad la cabina. Negra, los vidrios ya reventados, el interior irreconocible. Un equipo se acercó con cuidado, cubiertos, y empezó la tarea que nadie quiere ver, pero que todos entienden. No voy a describir eso. Basta decir que lo sacaron con respeto, que hicieron una cruz breve y que uno de los bomberos, al retirarse los guantes, respiró como quien sale de una alberca profunda. A esas horas ya habíamos quedado atrapados decenas, tráileres con carga viva que no perdona, autobuses con gente somnolienta, carros familiares de regreso del trabajo, uno que otro turista malamente aventurero de noche. Algunos se bajaron a mirar, otros prefirieron no. Pasó entre nosotros un rumor como corriente eléctrica. Alguien contaba lo de la lámpara, otro decía que por ahí se oyen pasos cuando no hay nadie. Otro más aseguraba que cierta madrugada vio a una mujer parada en la orilla con las manos juntas, muy quieta, vestida con algo que reflejaba el fuego de un accidente. Yo escuchaba sin meter cuchar, como quien toma nota mental de todo para entender después. Me acerqué a la orilla donde quedaron regados varios perfiles de acero. Los que no habían tocado fuego aún conservaban ese color gris frío, con bordes filosos que cortan guantes. Entre dos piezas vi algo raro. Era un rastro, una marca en el hollín, como si algo hubiera pasado ahí arrastrando los pies. No eran huellas definidas, eran mejor dicho segmentos limpios, curvas pequeñas, semicírculos, como la estela que deja una escoba cuando barre ceniza. Hice el gesto de preguntarle a un bombero si eso importaba. Decidí no molestarlo, seguí viendo, y entonces lo olí. No solo diésel y plástico. Había un tufo débil, dulce, como cuando apagas una vela y te llega la última hebra de humo. Un olor doméstico, extraño en medio de tanta maquinaria rota. A la medianoche larga, un oficial se acercó a la fila para informarnos. Va para largo. 8 horas, dijeron, entre maniobras, dictámenes, grúas grandes que debían llegar desde más lejos. Varios hicimos pequeños campamentos improvisados a la orilla. Uno sacó café de termo, otro compartió unas galletas. La noche en la sierra se instala rápido. El frío pellizca y el silencio, cuando se impone, no es vacío. Trae dentro zumbidos, chasquidos, un ave que de pronto decide gritar como si algo la hubiera molestado. ¿Qué la molesta a esa hora, allá arriba? Buena pregunta. Un chofer mayor, de esos que han rodado más que cualquiera, compartió su versión. Mire, me dijo, cuando se está quemando un camión, lo más bravo no es la lumbre, es el tiempo. La gente pierde la cuenta de los minutos. Y aquí, en Copala, el tiempo se hace bolas. Pregunte a quien quiera. Se medio rió, pero no era risa de burla.
¿Cómo que se hace bolas?, le pregunté. Pues así, se hace nudo. Vas en línea, de pronto te atrasas sin saber por qué, o pasas 2 veces por el mismo pedazo como si hubieras dado vuelta sin darla. Yo sé que suena loco, pero dígame si su celular no se le quedó pegado en 1 hora hace rato. No respondí. No quería darle la satisfacción. Eso, agregó. Dicen que empezó con uno que se quemó aquí hace años y que no dejaba ir la carga. Decía que si soltaba las barras, lo iban a correr. Y que el fuego le agarró el volante. A la 1:00, cuando ya el fuego era resto y la escena parecía estampada en negativo, sucedió lo que sirve de semilla para la leyenda. Un agente caminaba pegado al acantilado, enfocando con su lámpara baja en mano. Un golpe de aire hizo bailar el humo, nada raro. Pero la luz no se movió con su mano. Se quedó, a 1 metro frente a él, en el aire. Un círculo amarillo, opaco, del tamaño de una lata grande, flotando apenas 1 segundo. 2, a lo mucho. Y se apagó. El agente, hombre recio, soltó una maldición corta, dio un paso atrás y alzó la lámpara. No había nada. Varios lo vimos, no todos, suficientes. Reflejo, dijo alguien. ¿De qué?, preguntó otro. Nadie respondió. No había superficies lisas en ese punto. Tierra, piedras, pasto quemado. El de Concordia murmuró un «ya ve», sin ganas de pleito. El chofer mayor ni parpadeó. Yo, con la piel erizada, me dije cosas racionales. La mente necesita una silla donde sentarse cuando el piso tiembla. Me repetí: calor, partículas, refracción. Repetí palabras como quien reza. A eso de las 3 las grúas hicieron lo suyo. El tráiler cedió con un crujido final, se acomodó en posición para el arrastre. Desde la fila pudimos ver cómo la cabina, ya sin lumbre, conservaba una sombra más oscura en el lado del conductor, como si el hollín hubiera decidido vivir ahí. No son imágenes que uno quiera guardar, pero se quedan. El paramédico que primero llegó pasó a nuestro lado rumbo a su ambulancia. Nos miramos. No dijo nada. Tampoco hacía falta. Amaneció sin lujo. Apenas unas franjas pálidas detrás de los cerros. Los de la Guardia Nacional abrieron el carril con cuidado y empezaron a darnos paso de a pocos. Cuando me tocó avanzar, la llanta crujió sobre restos de grava y vidrio, y el olor a quemado se metió como humo viejo al camarote. Bajé la ventanilla para que se fuera. No se fue del todo. Antes de irme, miré por última vez la curva. Sobre el borde, donde el pasto quedó negro, había una fila de manchas claras, como lunas chiquitas alineadas. Tal vez ceniza más gruesa, tal vez un efecto del agua. No lo sé. Un bombero, de pie, también las miraba. Alcanzó a verme y alzó la barbilla en saludo. Le contesté con la mano y arranqué. De todo lo que pasó esa noche, me quedo con una idea que no me suelta. Hay lugares que te piden pasar con respeto. No por miedo a lo fantasioso, sino por simple memoria. Aquí, a 2 curvas de Copala, alguien se quedó pegado al volante mientras el diésel se tiraba a los lados y el acero cantaba. Si de ese dolor nacen historias de luces que no son de nadie, de humo que no obedece al viento, de relojes que patinan, será porque a la gente le hace falta poner palabras donde no cabe ninguna. Yo no voy a discutirlo. Lo que sí digo, a quien venga de noche por la Durango-Mazatlán, es lo siguiente: bájale tantito, huélele al aire. Si de pronto ves un brillo amarillo bajito, como de foco antiguo, no lo persigas ni le cierres el ojo. Deja que se quede donde está, que ya bastante carga trae encima este tramo. Y si el tiempo se te hace bolas justo aquí, no te empeñes en desatarlo. Afloja el paso, escucha la sierra, cuenta hasta 5. A veces, lo más sensato no es entender, sino cruzar en calma y seguir. Porque hay caminos que guardan sus muertos como guardan sus curvas, sin gritar, sin pedir permiso, pero con una claridad que cualquiera puede sentir cuando la noche, de veras,
Se pone a mirar. Aplastado por su propio camión. El video dura poco más de 3 minutos y nadie lo subió con morbo, al menos no al principio. Es la cámara fija del área de andenes en una empresa de desechables de la Avenida Aviación, en San Juan de Ocotán, Zapopan. Se ve un pasillo de concreto con 3 bahías, un montacargas detenido y al fondo el remolque blanco con el logotipo en azul que todos los de la zona reconocen. No hay música, no hay filtros, solo el zumbido áspero del audio ambiente. El tipo que aparece en cuadro, gorra negra, chaleco reflectante, manos grandes soy yo. O bueno, fui yo. Y si dudas, pon atención a la mano izquierda, una cicatriz como media luna cerca del pulgar. Me la hice abriendo una caja de tapas termoformadas, un lunes de lluvia. Entro en cuadro a las 7:11 de la mañana, según el reloj digital que alguien pegó con cinta en la pared. Mi tráiler ya está alineado, pero no queda perfecto y yo soy terco con las maniobras. Apago la marcha, dejo la puerta abierta por costumbre. Uno siempre piensa que va a tardar un segundo. Bajo mirando el espejo y camino hacia atrás para checar el parachoques con el borde del andén. Hay gente que hace esto de oído, yo no. Me gusta sentir el espacio con los ojos y con el estómago. Cuando algo no está derecho, lo noto primero acá, en la boca del estómago, como un pellizco. Aquella mañana sentí ese pellizco y pensé, un jalón más y ya. En el video se ve cómo hago la seña al montacarguista, que levanta el pulgar y se queda esperando. Se ve también que yo jamás tiro la válvula roja del freno de estacionamiento. No es que no supiera, simplemente ese día mi cabeza estaba en otro lado. El anticipo que no llegaba, el retén de la autopista del día anterior, la llamada que no contesté a mi mujer. Cosas que se quedan orbitando y te distraen justo cuando no deberían. Doy 2 pasos hacia la defensa para medir la distancia. Toco el acero con los nudillos. Frío. Un pajarito brinca en el techo del andén y deja caer una basurita que flota un segundo en el aire, lento, como si todo se hubiera mojado en miel. Me río solo por lo tonto del momento. Entonces tiembla, leve, la masa del camión. No es un jalón brusco, es un resbalón, si me explico. El terreno está apenas inclinado, la caja todavía cargada con bolsas de vasos. Un peso que no asusta, pero empuja. La transmisión quedó en neutro y el freno, ya lo dije, sin activar. Lo que pasa después, si lo ves en el monitor, parece inevitable, pero en el momento yo sentí que tenía tiempo. Medio segundo, quizá 1. Me volteo a agarrar la manija lateral para subirme, pero el primer golpe ya me busca las piernas. No duele todavía, es más bien una presión que ordena. Muévete. Intento saltar a un lado. El tobillo derecho resbala en una mancha de agua. No es agua. Aquí es donde muchos paran el video. Los que no, ven mi cuerpo quedar atrapado entre el parachoques del semirremolque y el borde del andén. El sonido que sale del micrófono no parece humano. Un aire comprimido que gime. El montacarguista suelta un insulto y corre. La cámara vibra, no sé si por los pasos o por el pensamiento de todos apretándose al mismo tiempo. Yo, en cambio, no me muevo. Quisiera, pero no. El metal me tiene sujeto de la cintura, como un abrazo ignorante. Pienso en cosas pequeñas, en los guantes que dejé sobre el tablero, en el olor a plástico caliente que siempre se queda pegado a la ropa, en que el sol ni siquiera ha pegado bien cuando ya la mañana decidió torcerse. Hasta aquí, digamos, la parte que cualquiera puede verificar con el archivo. El resto es lo que nadie quiere creer, aunque lo cuentan bajito en los pasillos desde hace años. Y yo voy a contarlo con cuidado, porque no necesito que me crean. Solo necesito que escuchen. Cuando la defensa me aprieta, siento primero un calor punzante en la espalda baja, un calor con sabor metálico, como cuando te muerdes la lengua. El aire se me va y regresa, corto. Los ojos me lagrimean.
No hay ruido en mi cabeza, salvo un zumbido que se confunde con el de las lámparas. Y entonces, la sombra. No es sombra de nube ni de persona. Es una especie de tinte que baja desde arriba, como si alguien estuviera manchando de tinta el aire, empezando por el techo del andén. A esa hora no debería haber sombras allí. El sol entra desde un lado y las lámparas aún no se apagan. Pero la mancha cae y lo oscurece todo un poco, no tanto como para que el video lo note, lo suficiente para que yo no vea bien la cara del montacarguista cuando llega. Él me grita mi nombre. Yo intento decirle que quite la cuña y suba a la cabina. Me entiendo a medias entre los dientes. La sombra, mientras tanto, sigue bajando, suave, sin prisa, como si estuviera probando la temperatura. No sé cuánto dura ese trozo de nada. En el reloj de la pared pasan segundos, pero a mí me corren raro, como si se doblaran por atrás de la nuca y se me metieran por la boca. El montacarguista sube, pisa embrague, jala freno, quita freno, intenta meter marcha. Las llantas chistas con el piso. Otro compañero aparece por el lado izquierdo con una palanca. Alguien llama al 911. El supervisor, un señor de bigote finito que siempre huele a menta, aparece en el borde del cuadro, las manos en la cintura, el gesto de domingo de misa. La sombra toca el camión. No sé cómo explicarlo de forma que suene normal. La pintura blanca del remolque se vuelve opaca, como si hubiera pasado por ella una nube de polvo. Yo siento un frío súbito pegado a la piel que estaba ardiendo. No me alivia, me entume. Una parte de mí quiere llorar a gritos, otra solo quiere dormir. Y de pronto, clarito, escucho como si alguien exhalara muy cerca de mi oreja. Alinea. Eso dice. Alinea. Me enojo, no con la voz, conmigo, porque me doy cuenta de que, en efecto, la caja no estaba derecha y que esa palabra, alinearme, la he repetido 1000 veces en 30 patios diferentes, cada vez que me ganan las ganas de acabar rápido. Me hubiera reído si no fuera porque la defensa me parte la respiración en tajos. El montacarguista vuelve a fallar y el camión se asienta 1 centímetro más, como si quisiera acomodarme mejor en su abrazo. En el video, a partir del segundo 90, se ven cosas raras. Un destello que no viene de ningún foco, un parpadeo que no corresponde a la cámara. La gente que lo vio me dice que es compresión, que las cámaras baratas hacen eso, que el polvo, que el movimiento. Yo sé que vi un reflejo en la lámina con forma de figura, no una cara, no un santo. Una figura como de alguien parado justo detrás de mí, en el espacio donde no podía haber nadie. Lo supe porque aunque no lo veía directo, sentí su presencia pegada a la piel, igual que uno siente el sol incluso de espaldas. Pesaba, no mucho, lo justo para que mis brazos temblaran. Y me habló otra vez, con voz de escalera vieja. Frena. No tuve aire para decir que ya era tarde. No pude levantar la mano, pero pensé la palabra con toda la fuerza que me quedaba. Frena, frena, frena. El montacarguista jaló la palanca roja con desesperación y la válvula escupió un sonido largo, como de animal cansado. El remolque dejó de avanzar y yo sentí que me soltaban 2 dientes del peine. No fue suficiente. Se quedó ahí, prendido a mi cintura. Lo siguiente que recuerdo es el olor, no al diésel, no al plástico, un olor dulce y rancio, como a fruta pasada, como a flores olvidadas en un vaso. Me llenó la nariz y me apretó los ojos desde adentro. Con el olor vino una imagen que no era mía, el mismo andén, pero viejo, con paredes pintadas de otro color, y en lugar de remolques, cajas de madera, hombres con gorras de tela descargando a mano, un jefe con cuaderno y lápiz. Y allá, en la esquina, un accidente también, otro abrazo de hierro. La imagen duró un pestañeo, pero me dejó la certeza extraña de que el lugar ya sabía lo que estaba pasando, como si el concreto tuviera memoria. Alguien me tocó el hombro, no en la visión, en el presente.
Un toque breve, solo para que supiera que no estaba solo. La mano era fría, delgada. Pensé en mi padre, que era trailero de vieja escuela y siempre decía que lo peor de la carretera no era el cansancio, sino la prisa del patio. En el patio se muere uno por confiar, repetía cuando yo empezaba. Quise decirle, tenías razón, viejo, pero apenas pude mover los labios. Llegaron los paramédicos. Una sirena que no mete prisa, al contrario, empantana el tiempo. Intentaron poner aire, tomar pulso. Alguien gritó que trajeran gatos hidráulicos. 2 policías de vialidad hicieron espacio. Un chavo de limpieza, al que yo siempre le regalaba una soda cuando podía, juntó mis guantes del tablero sin mirar mis ojos. Todo se movía con esa eficiencia torpe de cuando hay demasiadas manos. Y por encima de esa coreografía, la sombra que yo sentía seguía pegada al techo, como esperando el cierre de la escena. Me preguntaron mi nombre. Lo dije. Me preguntaron si tenía familiares cerca. Dije el nombre de mi mujer. Me pidieron el número. Lo recité despacio, por si acaso. Luego sentí que el frío del metal se metía por los huesos y los agarraba por dentro, uno por uno. No era dolor agudo, era una retirada. Así lo entendí, mi cuerpo recogiendo banderas en silencio. En ese momento oí la voz por tercera vez, distinta. Ni hombre ni mujer, ni vieja ni joven. Solo voz, como el viento cuando roza una lámina. No vuelvas a bajar sin freno, dijo. Y luego, bajito, casi con cuidado. Alinea con calma, no te corren. Yo sé que estas frases se las podría haber inventado mi cabeza con la falta de oxígeno, que cualquiera diría lo mismo, que suena a regaño aprendido. Pero no, había algo más. Un acento que no era de nadie, una paciencia que no he vuelto a escuchar en voz humana. Sentí que me quitaban la mano del hombro con un gesto corto, como cuando un amigo se despide apretándote el brazo y se va sin mirar atrás. Hasta ahí llegó la compañía. Los gatos levantaron lo suficiente para que la defensa dejara de respirar contra mí. Me movieron casi sin sentir mis piernas. El aire entró, tosiendo, y me ardió. No duró mucho. Vi por última vez el reloj de la pared, 7:14. 3 minutos desde que bajé del camión para un jalón más. La sombra se recogió como un telón cuando el montacarguista apagó la alarma del freno. El olor dulce se volvió lejano, como si alguien cerrara una puerta muy honda. Y el video, según dicen, terminó con un parpadeo del sensor. La empresa clausuró esa bahía unos días. Trajeron a los de seguridad industrial. Pintaron líneas amarillas nuevas. Pusieron un letrero donde antes no había nada. Accione freno de estacionamiento antes de descender. Se dieron pláticas. Hubo silencios incómodos en el comedor. Se hablaron de responsabilidades. Y claro, empezó la leyenda. En patios vecinos dijeron que se veía una mancha en las noches, justo arriba de la bahía donde pasó todo. Otros que alcanzaron a escuchar una voz en el intercom. Una señora de recursos humanos juró que en su primer día de regreso, a las 7 en punto, le tocaron el hombro cuando estaba sola revisando facturas cerca del andén. Nadie quiere decir fantasma en una bodega porque se nota luego que uno tiene miedo. Pero basta con que pregunten a la gente del primer turno si ahora, antes de bajar, no miran 2 veces la válvula roja. Lo que a mí me interesa que quede claro no es lo del espanto. No me interesa que me prendan veladoras, ni que suban el video con flechas rojas y música siniestra. Lo que me importa es que el patio te pide calma, y si no se la das, te la cobra. ¿De dónde vino esa sombra? ¿Por qué habló como habló? Tengo una teoría que no asusta, más bien consuela. Los lugares donde la gente trabaja duro aprenden a cuidar a su gente cuando pueden. No siempre alcanzan, a veces solo avisan. A veces ponen un olor viejo para que recuerdes que allí han pasado cosas, que no eres el primero, que si te apuras de más te topas con el borde del mundo, que es frío y sordo. Yo era bueno para maniobrar,
orgulloso incluso. Me gustaba dejar el remolque donde nadie más se animaba. Me gustaba la precisión. Por eso me duele confesar que no fue el destino, no fue mala suerte, no fueron las circunstancias. Fue la prisa mínima, el descuido más tonto, ese gesto de ahorita no más que uno cree que controla. Y sin embargo, en medio del hierro y la torpeza, hubo manos invisibles intentando darme 3 palabras sencillas: alinea, frena, calma. No llegan adornadas, no suenan a leyenda, pero se te quedan pegadas al pecho como el olor a diésel en la chamarra. Si vas a ver el video, porque sé que la curiosidad pica, hazlo en silencio. Mira el reloj de la pared, mira la puerta abierta de la cabina, mira la marca de la rueda junto al drenaje. Escucha el zumbido de las lámparas. Si te parece notar un bajón de luz en cierto segundo, si jurarías que aparece un reflejo raro en la lámina, no discutas con nadie. No intentes convencer a los demás, solo guarda ese dato en el cuerpo, que es donde hacen efecto las advertencias de verdad. Y si te toca trabajar allí, o en cualquier patio del país, acuérdate de mí cuando estés por bajar, no más un segundo. Tira la válvula, respira, alinea con calma. Nadie te corre. Si alguien te grita desde el andén, que grite. El patio no premia a los rápidos, premia a los que vuelven a casa. No te fíes del concreto porque no perdona, pero escucha al lugar cuando te hable. A veces lo hace así, con un olor, con una sombra, con una mano fría que te toca el hombro para que no olvides lo esencial. Y si algún día sientes que el aire se espesa sin razón, detente un momento. No siempre es superstición. A veces solo es el patio recordándote que la muerte tiene prisa, pero tú no. Eso es lo que puedo decir, no para asustarte, sino para que no salgas en un video como el mío. Si aún así necesitas una moraleja, que sea esta: en los patios, lo invisible también trabaja turno. Y cuidado, porque cumple su chamba al pie de la letra.